Vamos a resolver este ejercicio de función compuesta donde nos dicen, el apartado A dice, diga si f es biunívoca, ¿sí? Entonces nos pregunta si es biunívoca, ¿sí? Pues va a ser en forma analítica o haciendo la representación gráfica, también puedo, a través del criterio de la recta horizontal, también puedo determinar, pero vamos a hacer en forma analítica, ¿sí? Entonces el apartado A nos pregunta si la función es biunívoca, ¿sí? ¿Cuál es la condición que tiene que cumplirse para que la función sea biunívoca? Ya habíamos hablado de eso, dijimos que en forma analítica yo voy a partir de esta igualdad, ¿sí? Y tengo que llegar a esta igualdad. Bien, vamos a armar estas funciones fx1, que quiere decir que vamos a reemplazar, vamos a sustituir ahí donde tengo la letra x, en la función vamos a poner x sub 1. ¿Bien? Lo mismo hago con f de x sub 2. Sustituyo, reemplazo. Donde tengo x, reemplazo por x sub 2. Y vamos a reemplazar acá esta función, el valor de la función reemplazado es esto, ¿sí? F de x sub 1 es esto, esta igualdad que me dio acá. Igual al logaritmo de x sub 1 menos 1. ¿Bien? Entonces, repito, vamos a partir de esta igualdad y tenemos que llegar a esta igualdad. Bueno, ¿qué pasa? La idea es comprobar que llegar a esto, a que sea igual. ¿Qué pasa cuando yo tengo una igualdad, ¿sí? Donde yo tengo acá que el logaritmo está aplicado en ambos miembros? Hay una propiedad que me va a permitir, ¿sí?, simplificar y cancelar. Recuerden que cuando hacemos una operación, ¿no?, en ambos miembros, ¿sí?, en ambos miembros se suma, ¿sí?, o se resta un mismo número, o se multiplica un mismo número, o se divide. Si hace la misma operación, yo puedo cancelar, simplificar. ¿Bien? Entonces el logaritmo con el logaritmo se va. Por lo cual me va a quedar esta igualdad. Acá, disculpen, es x sub 2. Ahí está. Bien. Entonces, acá lo mismo, un 1, menos 1 aparece haciendo la misma operación, estamos restando en ambos miembros, se puede cancelar. Porque si el 1 yo lo paso a este miembro, se cancela, a ver, queda menos 1 más 1 porque pasaría positivo y se va. Entonces lo puedo simplificar. Y llego a esta igualdad. Bien, tengo una potencia ahí y como siempre sabemos, cada vez que tenemos esa potencia, para suprimir, para quitar esa potencia, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos en ambos miembros, vamos a aplicar la raíz cuadrada. Y esto sabemos todo que es igual a valor absoluto. ¿Sí? Esto es valor absoluto. ¿Bien? Bueno, yo voy a borrar esto, porque necesito espacio acá. ¿Qué pasa acá ahora? Resulta que, como ustedes saben, el valor absoluto siempre me arroja dos resultados, ¿sí? Si yo suprimo estas barras de valor absoluto, todo esto que está dentro de ese valor absoluto puede quedar o positivo o negativo. Entonces tengo que admitir ambas posibilidades. Lo mismo ocurre acá. Entonces voy a tener una serie de combinaciones, ¿sí? Veamos. La primera combinación que puedo tener es, si quito la barra de valor absoluto, va a quedar esto positivo, ¿verdad? Tomando positivo quedaría x sub 1. Y quitando las barras acá de valor absoluto quedaría positivo. Vamos a poner acá así. Pongamos así, positivo. Ahí está. Quitando acá la barra de valor absoluto también quedaría positivo ese segundo miembro. ¿Sí? Bien, esa es una combinación. O también, quitando las barras y quedando positivo, esa sería la segunda combinación, positivo, ¿sí? Positivo esto, y quitando las barras acá, quedando negativo. El segundo miembro, negativo. Esa sería la segunda combinación.
O también tenemos una tercera combinación en donde yo quito las barras y puede quedar negativo y en el segundo miembro puede quedar positivo. Y la última combinación factible, posible, es quitar las barras, que quede negativo, y en el segundo miembro también negativo. Esas son todas las combinaciones factibles, ¿sí?, que pueden quedar a partir de quitar las barras de valor absoluto. Y tengo que hacer con cada una de estas. Escuchen, chicos, para que la función sea biunívoca, se tiene que cumplir, yo tengo que partir de esta igualdad y me tiene que quedar esto. Se tiene que cumplir en cada una de estas combinaciones. En cada una de estas combinaciones. En una sola que no se cumpla, listo, se termina el ejercicio, concluyo que la función no es biunívoca, ¿sí? En cada una de estas se tiene que cumplir sí o sí, es el requisito para que sea función biunívoca, ¿sí? Bueno, entonces vamos a arrancar con la primera posibilidad, primera combinación. Vamos a borrar acá, borramos esto. Entonces decíamos que el valor absoluto, la primera posibilidad, combinación, es que quede positivo, ¿sí? Pongamos acá, primera combinación, que quede positivo, y que la segunda, quito las barras y valor absoluto y también quede positivo. Y ahí estamos bien, hasta ahí va cumpliendo, ¿sí? Llegamos que x sub 1 es igual a x sub 2, hasta ahí vamos bien. Vamos con la segunda combinación. La segunda combinación me dice, quito las barras del valor absoluto y queda positivo, o sea, queda x sub 1. Y la segunda combinación me dice que es negativo, o sea, el segundo miembro va a quedar negativo. Y acá no estamos llegando a esto, me dice que x sub 1 es igual a menos x sub 2, o sea, no es igual. No se está cumpliendo, en esta segunda condición no se está cumpliendo la igualdad. Listo, se terminó. Inmediatamente ahí voy a concluir que esta función no es biunívoca porque ya no se ha cumplido acá la segunda. Una sola de las combinaciones que no se cumpla, listo, se terminó el análisis. Concluyo que la función no es biunívoca. Entonces, por lo tanto, f no es biunívoca. Bien. Una sola que no se cumpla, ustedes ya van a decir que la función no es biunívoca. Generalmente se cumple en la... Generalmente pasa ya que en la segunda, por lo general suele pasar, ¿no? Cuando aparecen estos valores absolutos, generalmente pasa que en la segunda combinación ya no se cumple. Lo que pasa es que no llegan a ir comprobando con cada una de las combinaciones. Generalmente ya en la segunda, si la función no es biunívoca, ya en la segunda ya salta a la vista que no es biunívoca, ¿sí? Se va a verificar en la segunda nada más, ¿sí? Estamos poniendo mal acá, a ver. Biunívoca. Bien, entonces, como no se cumple la segunda condición, por lo tanto f no es biunívoca. Bien. ¿Listo? Eso es lo que pide el apartado A. Generalmente los ejercicios de función inversa empiezan generalmente así. Nos preguntan si la función es biunívoca o puede decir directamente, nos pueden preguntar si la función admite inversa. Y como yo sé que para que la función admita inversa tiene que ser biunívoca, entonces inmediatamente yo concluyo acá que como f no es biunívoca, por lo tanto, ¿qué pasa? No admite función inversa, ¿sí? Entonces, ¿es biunívoca? Sí, f es biunívoca, ¿sí? Es biunívoca, por lo tanto, f admite inversa. ¿Vamos? Como es biunívoca, admite inversa. Justamente el apartado 2 nos dice,
Si no es biunívoca, entonces el apartado 1 dice, ¿es biunívoca? No, no es biunívoca porque no se cumplió ahí una de las combinaciones. Y el segundo apartado, el apartado B, me dice, si no es biunívoca, dice restringe el dominio de la función. ¿Sí? Que eso es lo que va a pasar siempre. Lo más probable es que a usted le tomen una función que no sea biunívoca, para que ustedes tengan que restringir el dominio de la función. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces no es biunívoca y esta función, así como está, no admite función inversa. Pero yo puedo salvar a esta función, le puedo hacer algo para que sea biunívoca y por ende admita función inversa. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a restringir el dominio. ¿Sí? En el caso, como dice ahí, en el caso que no sea biunívoca, restringe el dominio. Y ahí yo recomiendo, la sugerencia es hacer la gráfica. Si bien la gráfica a veces lo va a pedir más adelante, no importa, igual ustedes van a graficar porque igual lo tienen que graficar. Van a tener que hacer sí o sí los ejercicios de función inversa, sí o sí tienen que graficar. Siempre le van a pedir graficar. Bueno, entonces, para restringir el dominio es conveniente que realicemos la gráfica de la función. Entonces, como no es biunívoca, vamos a explicar cómo hay que hacer para restringir el dominio. ¿Sí? ¿Cómo se hace para restringir dominio? A ver, decía yo que vamos a graficar la función. Todavía no nos pide, no dice el enunciado graficar en este apartado, pero lo mismo vamos a graficar. A ver, yo ya he explicado cómo se grafican este tipo de funciones que contienen logaritmo, logaritmo en este caso, en base 10. Acá en estos valores, chicos, en los valores que hacen 0 el argumento, ahí estas funciones logarítmicas siempre tienen asíntota. En los valores que hacen 0, saquemos el dominio de esa función, porque también nos pide el dominio de la función. Siempre nos pide el dominio y rango de la función dada y de la función inversa. Siempre nos piden eso. Y aunque no nos pidan el dominio de esta función, igual la tengo que sacar, porque como bien lo dijimos, el dominio de la inversa es el rango de esta. Y el rango de la inversa va a ser el dominio de esta función. Entonces sí o sí tengo que sacar el dominio de la función. El dominio de esta función, ¿cómo se obtiene el dominio de esa función? De paso lo vemos en el gráfico también. Como es una función que contiene logaritmo, ¿sí? Esto tiene que ser mayor que 0, no igual, mayor que 0. Despejamos el x, la variable x, y vamos a aplicar en ambos miembros la raíz. Esto queda valor absoluto. Propiedad del mayor, que va a admitir como solución x mayor que 1 o x menor que menos 1. Esta sería, digamos, la solución de esta inecuación. Por lo cual, el dominio de esta función, f, va a ser desde menos infinito hasta menos 1. ¿Sí? Voy a borrar esto. Y desde 1, positivo, no lo toma, no lo incluye, hasta infinito. Ahí tenemos entonces el dominio de la función. Bueno, ya habíamos explicado cómo se grafica este tipo de función. Vamos a graficar la función. ¿Sí? ¿Cómo hago? Dice que va de menos infinito a menos 1 y de 1 a infinito. Y también estaba diciendo yo que estas funciones siempre presentan asíntotas. Acá en el dominio es donde salta más claramente las asíntotas. ¿Ves? Estos son los valores que van a anular el dominio y ahí van a presentar asíntotas este tipo de funciones. Las funciones logarítmicas suelen presentar asíntotas en esos valores que aparecen restringidos del dominio, es decir, en 1 y en menos 1. ¿Sí? Eso se cumple en las funciones logarítmicas. En las logarítmicas, chicos. Entonces sería, en 1 tengo una asíntota vertical, porque las logarítmicas tienen asíntota vertical. Acá vamos a suponer que sea menos 1.
Ahí está. Bien. Tiene asíntota vertical en 1 y en menos 1. Bien. Bien. Y ahora la gráfica. La gráfica son dos hojitas. Fíjense, llévense del dominio. Una hojita que dice de 1 a infinito. Se abre hacia la derecha. Es decir, que va a tener más o menos esta forma. Ahí está. ¿Bien? Esa es la forma más o menos que tiene la gráfica de la función. Esta forma. Y esta hojita que se abre hacia la izquierda porque viene de menos infinito hasta menos 1. Obviamente la función no toma el valor menos 1 porque se aproxima a menos 1, pero no toma el valor menos 1 porque hay una asíntota ahí. Se va, el 1 y el menos 1 no forman parte del dominio. Bien, ahí tenemos la gráfica de la función. Ahí también en la gráfica están corroborando lo que ya habíamos estudiado antes, que decíamos que no era biunívoca. Desde el punto de vista de la gráfica, no cumple el criterio, no cumple, ¿qué dice ese criterio de la recta horizontal? Si yo trazo una recta horizontal, tiene que cortar en un punto. Yo trazo una recta horizontal, ¿qué pasa? Está cortando en dos puntos a la vez. Que a lo sumo tiene que intersectar, cortar en un punto. Entonces no es biunívoca tampoco. Bueno, entonces, decíamos que la gráfica de la función dada es esta. Tengo que restringir el dominio. ¿Cómo hacemos para restringir el dominio? Lo que vamos a hacer, vamos a cortar la función, vamos a tomar una parte de la función para que esta función pase a ser una función biunívoca. Y lo que nos conviene siempre, y lo que voy a recomendar siempre, es que tomemos el lado derecho, ¿sí? El lado derecho de la gráfica de la función, ¿sí? En este caso me conviene tomar, lógicamente, sería esta rama, ¿verdad? Por ende, esto lo voy a suprimir, lo voy a restringir, lo vamos a sacar, lo vamos a quitar a esto, se va. Quito, hasta la asíntota, todo quito, ¿sí? Entonces mi gráfica queda así. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Me quedé solamente con el lado derecho. Y ahí tengo la nueva función. Esta función le podemos llamar como una función restringida, la vamos a llamar así, nos vamos a poner un asterisco acá, ¿sí? Ahí está. Esa es la nueva función restringida. Y por ende tendrá un nuevo dominio. Por eso hay que dice restringir el dominio. Ahora esta función va a iniciar desde 1 abierto hasta infinito. El dominio es de izquierda a derecha. Entonces el dominio restringido, la nueva función, vamos a borrar porque ya este dominio no lo vamos a usar, porque este es el dominio de la función dada, pero esta función no me sirve porque no es biunívoca. Ahora, la nueva función restringida, ¿sí? Sí es biunívoca, y esa me sirve para hallar la inversa. Esta dada no me sirve. Entonces, la nueva función restringida, ¿sí? El dominio de esa función, va a ser, vamos a poner así, esto quiere decir la función, la nueva función, ¿sí? Va a ser desde 1, habíamos dicho, el 1 no va incluido, ¿no? Hasta infinito. Ese es el dominio de la función restringida. ¿Bien? Y ahí está. El rango, siempre el rango lo sacamos a partir de la gráfica. Sería desde abajo hacia arriba, es decir que es desde menos infinito, la función va creciendo, va subiendo hasta arriba y va a tomar valores positivos, por lo cual va a ir desde menos infinito hasta más infinito. Esto lo vamos a dejar acá porque ya lo vamos a usar, porque como habíamos mencionado antes, y ya lo habíamos dicho que tomen nota, el rango de la inversa va a ser esto al revés, invertido, ¿sí? El dominio de la inversa va a ser el rango y el rango va a ser el dominio, ¿sí? Bueno, vamos a buscar, entonces, había que buscar restringir el dominio, ya hemos restringido. Repito, para restringir el dominio siempre tienen que graficar, porque ahí ven cuál es la rama que van a quitar y cuál es la rama que van a dejar. Siempre dejen la rama derecha, ¿bien? Bueno, entonces me dice, restrinja el dominio, y ahora me dice, determine, como ya esta función es biunívoca, yo al restringir el dominio, la función resultante, la nueva, la que queda ahora, es biunívoca. Fíjense que por el criterio de la recta horizontal va cortando en un punto, ¿sí? Corta en un punto, por lo cual, ahora sí, esa función restringida, ¿sí? Es biunívoca y por ende admite inversa, ¿sí?
Es biunívoca y por ende admite inversa. ¿Cómo vamos a hallar la inversa? Ya habíamos explicado, en 2 pasos tenemos que despejar la función dada. Voy a borrar. A ver, necesito espacio para buscar la función. A ver. Voy a copiar el dominio acá de la función. Ya lo voy a dejar el dibujito este para que quede ya. Entonces el dominio de la función restringida, ponemos acá, es de 1 a infinito. Y el rango de la función restringida es todos los reales, ¿verdad? De menos infinito a infinito. Bien. Y vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Y vamos a buscar la inversa. Que siempre se hace el mismo procedimiento. Tomo la función dada. En realidad esta es la función restringida ahora, ¿sí? Esa es la nueva función, que toma estos valores de 1 a infinito. Y para hallar su inversa, vamos a llamarle a la función, esto se va a llamar i. Lo voy a copiar un poquitito más arriba, vamos a borrar esto, y lo voy a copiar más arriba para que tenga más espacio. Entonces esta es la función restringida. Y vamos a llamarle i a la función. Para comenzar a despejar x, ese es el paso 1, ¿sí? Entonces se va a llamar i. La función se va a llamar i. ¿Qué me dice el paso 1 para hallar la inversa? Tengo que despejar la letra x. Y pasa lo mismo que ya había pasado, ocurrido en el ejercicio anterior, donde la x queda como encerrada, ¿no? O queda arriba en un exponente, ahí donde no puede bajar, o queda encerrada en este caso en el argumento. Siempre que pase eso es porque tengo que hacer algo para poder despejar la x acá. En este caso, como tengo una función que contiene logaritmo, vamos a tener que usar la definición del logaritmo. ¿Se acuerdan que en el ejercicio que hicimos anterior había una función exponencial y tuvimos que también aplicar la definición del logaritmo? En ambos casos, chicos, cuando estamos hallando la función inversa, siempre vamos a tener que usar la definición del logaritmo para poder despejar esa x, ¿sí? Que está ahí. Voy a anotar acá, ya lo tienen que saber ustedes, pero la definición decía logaritmo en base a, de a igual a c, ¿sí? Cuando está en forma logarítmica. Cuando lo llevamos a la forma exponencial es b elevado a la c igual a a. ¿Sí? Ya lo borro, pero lo pongo ahí para que lo vean. Entonces sería, la base acá sería 10, de base de 10, el a este sería el del argumento y c viene a ser la i. Entonces de esto lo voy a expresar exponencial. Sería 10, porque tiene base 10, elevado, ¿sí? Acá estoy, de logarítmica lo lleva a exponencial. La base 10 elevado a c, que es el exponente, el resultado, a la i, ¿sí? Igual a que es el argumento. Listo. Y no hay más logaritmo y ya quedó un poco más libre la x, ¿ves? Ya no está encerrada en ese logaritmo, ¿sí? Volvamos. Esto siempre lo vamos a usar. Siempre lo estamos usando permanentemente en las funciones que contienen funciones exponenciales o logarítmicas, ¿sí? Bien, despejemos la letra x. Recuerden que era para hallar la inversa, ¿se acuerdan que el paso 1 era, yo había dicho que despejo x era, ¿no? ¿Se acuerdan? Que había dicho que anoten ahí, es despejo x. Despejo x. Entonces despejo x. Pasamos el 1, está restando, lo voy a pasar sumando. Y acá, ojo, acá tengo que despejar la letra x, ojo, porque acá tiene una potencia 2. Entonces para quitar ese 2, aplico en ambos miembros raíz cuadrada. Esto es valor absoluto. Y ojo acá, porque ahora
yo tengo que quitar esas barras de valor absoluto y sabemos que esto va a admitir dos posibilidades, x o menos x, ¿verdad? O sea, o positivo o negativo. ¿Qué será que va a quedar? ¿Positivo o negativo? Bueno, para definir eso, tengo que mirar el dominio de nuestra función. Va desde 1 a infinito, o sea, tomo un intervalo positivo, fíjense, va de 1 a infinito, por lo cual las x acá, las x que yo puedo reemplazar, sustituir acá, las que yo reemplazo acá, son valores positivos, de 1 a infinito son todos positivos. Entonces me quedo con la rama positiva, o sea que queda x, ¿sí? Porque he tomado la rama positiva de 1 a infinito. En realidad, si ustedes toman la rama derecha, siempre termino yo tomando acá la positiva, siempre. Por eso es más fácil tomar siempre la rama derecha, para que acá no me complique con menos, ¿sí? Entonces siempre va a quedar positivo acá, queda siempre positivo si ustedes toman la rama derecha, ¿sí? Bueno. Listo, chicos, hemos despejado la x. Y el paso 2, ¿se acuerdan que era? Hago ese cambio de variable. Lo que es x se va a llamar y lo que es y se va a llamar x. Entonces, cambio de variable. Sería x por y. X por y. Entonces, lo que es y, ¿sí? Lo que es y, ahora se llama x. Y lo que es x, ahora se llama y. Entonces se va a llamar y. Esta x se llama y. Ahí está, ¿sí? Y esta función resultante es mi función inversa. Pero la notación de la función inversa, ya lo dijimos, voy a borrar esto, cómo se expresa, cómo se escribe, cómo se denota una función inversa. De este modo, ¿sí? Como la función que yo he buscado su inversa se llama f, la inversa va a ser f a la menos 1. Si se llama h a la menos 1 y así, ¿sí? Copio todo esto. O sea, cambio la i por f a la menos 1. Listo, chicos. Esto es la función inversa. ¿Lo ven? Bien. Vamos a borrar esto. Bien simple. Y ahora, ya hemos hallado la función inversa. Sin gráfica ya puedo decir también el dominio. ¿Sí? Puedo decir su dominio también. El dominio de la función inversa. El dominio de la función inversa va a ser ¿cuál? Al revés, el dominio de la función inversa es el rango de la función al cual yo le he sacado la inversa. ¿Sí? El rango. Que va a ser de menos infinito a más infinito. Y el rango de la función inversa, va a ser el dominio de la función dada, ¿verdad? De la función analizada, de la que hemos restringido. Listo. Al revés, al inverso. Bien. Por último, vamos a graficar. Ya con toda esta información, teniendo el dominio, el rango, vamos a graficar. Yo les decía que, si bien ya tenemos un poco la mitad del gráfico, porque lo que va a pedir el enunciado va a decir, en un mismo sistema de ejes coordenados, representa gráficamente la función restringida y la función inversa, ambas funciones, ¿sí? Ambas funciones se tienen que representar en un mismo sistema, ¿sí? En un mismo sistema de ejes coordenados. Lo primero que vamos a hacer, como decía yo, es
trazar la primera bisectriz. Ustedes más o menos hagan que divida los cuadrantes acá en dos partes iguales, ¿sí? A 45 grados, ¿sí? Línea de trazo, línea de puntos, ¿sí? Esa es la primera bisectriz. Y esta es la ecuación de la primera bisectriz, es igual a x. Y graficamos la función inversa, ¿sí? Aunque yo no tenga idea de cómo la gráfica de esta función, chicos, no se compliquen. Si tienen que graficar esta función y ustedes no tienen ni idea cómo graficar, no importa. Ustedes tienen acá la gráfica de esta función. Ustedes saben que acá, cuando ustedes visualicen, se tiene que ver una simetría, ¿sí? Se tiene que verificar una simetría. Esta función se va aproximando acá al eje, ¿sí? A la asíntota, ahí a la primera bisectriz. Les decía yo que no se complique con la gráfica, ustedes tienen que trazar, porque esto es como un espejo. Yo tengo que dibujar acá el reflejo de ese espejo. Recuerden, tenemos algunas herramientas, algunas cositas que nos ayudan, que habíamos dicho anteriormente, que la gráfica, si esta gráfica, la función que ustedes están buscando su inversa, si tiene una asíntota vertical, su inversa tendrá una asíntota al revés, horizontal, ¿sí? La función esta, ¿sí? Tiene una asíntota vertical en 1. Y la inversa tendrá una asíntota al revés, horizontal. ¿Dónde? En 1 también, ¿sí? En 1. Entonces marco esa asíntota, que yo sé que tiene su función inversa. Fíjense en algo también, ¿no? Que ustedes van a ver siempre acá que las asíntotas, siempre se va a cumplir eso, van a ver que las asíntotas se suelen cruzar acá, ¿sí? se unen en el mismo punto por donde pasa la primera bisectriz. Eso también van a ver porque como hay una simetría se tiene que cumplir eso, ¿sí? Bien, también un dato que nos ayuda es, si ustedes conocen o pueden ver más o menos dónde intersecta acá el eje X, ese es el punto de intersección con el eje X. Quiere decir que la función inversa va a intersectar al eje de la y, o sea, al inverso, a lo opuesto, a lo contrario, en el mismo punto, ¿sí? Bueno, por acá. Yo no he sacado cuánto es el punto de intersección, pero supongamos que sea por acá. Pueden hacer, fíjense, pueden hacer como si fuese un semicírculo esto, ¿no? Un compás. Lo pueden hacer rotar, y ahí pueden saber más o menos por dónde corto. Eso también son algunos recursos, algo que les puede ayudar, servir para poder trazar la función. Bueno, trazamos la función inversa. Recordemos que esta asíntota es una asíntota que tengo que respetar. La función no va a tocar esa asíntota. Va a venir por acá, va a pasar, va a cortar.